Muy buenas tardes. ¿Cómo disfrutaron la tarde? ¿Comieron bien? Gloria a Dios. Bueno, esta tarde vamos a continuar básicamente lo que estudiamos esta mañana. Quiero hacer un corto repaso después de orar y entonces vamos a hablar del mensaje del tercer ángel. Mañana en la mañana vamos a hablar del mensaje del segundo ángel. Es un tema muy importante. Quiero animarles que lleguen a tiempo, porque mañana yo tengo que partir ley de medos y persas a las 9:45 de la mañana para el aeropuerto Kennedy. Así que mañana vamos a empezar a las 8 en punto. Vamos a tener un corto periodo de alabanza y luego entonces tal vez unas 2 o 3 preguntas y entonces vamos a entrar de lleno al tema. Así que ojalá que podamos levantarnos temprano y llegar temprano. Ya va a ser allá en el comedor, en el sótano del comedor. No va a ser aquí en la carpa, porque va a estar haciendo mucho frío mañana en la mañana. Así que ojalá que los que se queden puedan llegar temprano para estudiar la palabra del Señor. Ahora sí vamos a orar y entramos directamente al tema. Padre Celestial, gracias por este sábado que hemos podido disfrutar al máximo. Gracias por la amistad cristiana, gracias por el privilegio de rendirte la honra y la gloria que tú te mereces. Pedimos en esta tarde que tú nos acompañes a través de tu Santo Espíritu en nuestro estudio tan importante del mensaje del tercer ángel. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bueno, esta mañana estudiamos el mensaje del primer ángel. ¿Cuántas partes tiene el mensaje del primer ángel? El Evangelio eterno tiene 4, pero el mensaje del primer ángel tiene 2. En primer lugar está el versículo 6, el Evangelio eterno. Estudiamos que el Evangelio eterno tiene 4 elementos. Número 1, somos salvos por gracia a través de la fe. En segundo lugar, Cristo vivió una vida absolutamente sin pecado, perfecta, tejió un manto de perfecta justicia. En tercer lugar, Él cargó nuestra culpa y como resultado sufrió nuestro castigo. Y en cuarto lugar, el Señor Jesucristo, si nosotros pecamos, si venimos a Él arrepentidos, confesando nuestro pecado, Jesús sirve como nuestro único intercesor. Son obras que desempeña Jesús exclusivamente. La segunda parte del mensaje del primer ángel tiene que ver con nuestra respuesta a lo que ha hecho Jesús. Si amamos a Jesús, vamos a temer a Jesús, vamos a temer a Dios, que significa no tener miedo, sino que significa tener un profundo respeto para con Dios que nos lleva a obedecerle. Eso significa temer a Dios. En segundo lugar, darle gloria, es otro imperativo. Y la gloria que nosotros le damos a Él es la misma gloria que Él nos da a nosotros. Es decir, Él brilla sobre nosotros y entonces nosotros brillamos a otros con el brillo de Él. Es como la luna refleja la luz del sol, pero la gloria es para el sol, porque sin el sol la luna no tendría luz. Y luego hablamos sobre adorar al Creador. Y esta tarde vamos a hablar un poco más sobre ese aspecto, adorar al Creador. Hay un contraste entre el mensaje del primer ángel y el mensaje del tercer ángel que estudiaremos esta tarde. En el primer ángel dice que se debe adorar al Creador. Y vimos esta mañana que Dios tiene una señal. ¿Cuál es la señal del Creador? El recordativo. Es el sábado.
El mensaje del tercer ángel está en contraste, porque el mensaje del tercer ángel nos advierte a no adorar ¿a quién? A la bestia ni su imagen. Y yo pregunto, ¿la bestia tiene también su señal? ¿Dónde pone la señal? En la frente y en la mano derecha. Así que si la señal del Creador es el sábado, ¿cuál debe ser la señal de la bestia? Debe ser también un día establecido por el hombre como un día de reposo, como un día para adorar a Dios. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Vayan conmigo a Génesis 1 y el versículo 1 y 2. Vamos a encontrar en Génesis 1 4 problemas que tenía este planeta antes de la semana de la creación. 4 problemas tenía el planeta. Dice allí, en Génesis 1, 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ahora viene el primer problema, la tierra estaba ¿qué? Desordenada. Ahora viene el segundo problema. ¿Y qué más? Vacía. ¿Y qué más? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 problemas. La tierra estaba desordenada, vacía y sin luz. Y si seguimos leyendo el capítulo 1, nos damos cuenta que había un cuarto problema, y es que el planeta no tenía vida. No había muerte, pero no tenía vida. Así que en los 7 días de la creación, Dios se propuso a resolver esos 4 problemas en 7 días. Vamos a repasar lo que sucedió los 7 días de la creación. Yo sé que ustedes saben esto, pero van a darse cuenta por qué razón repito nuevamente lo que sucedió durante los 7 días. El primer día Dios creó la luz y estableció el inicio del ciclo de día y noche. El segundo día Dios creó la atmósfera, el aire que nosotros respiramos. Y nos dice que Dios colocó agua por encima de la tierra y colocó agua por debajo de la tierra. El agua que puso encima era para que este planeta fuera como un invernadero con un clima uniforme. Y el agua que colocó bajo la tierra era para regar la tierra, porque la tierra no era regada por lluvia de arriba, sino por un vapor que salía de la tierra. Así que el segundo día Dios colocó agua arriba, agua abajo, y también el segundo día creó la atmósfera que nosotros respiramos. El tercer día Dios hizo tierra seca y llenó la tierra de vegetación, árboles con frutos, flores, hierba verde, etc. El cuarto día Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares en nuestro sistema solar. Noten que no dije que creó el sol, la luna y las estrellas. Ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares. El quinto día Dios hizo los animales o las aves, los pájaros que vuelan en el cielo. Y creó también los animales marinos, los peces que nadan en las aguas. El sexto día Dios primero formó animales terrestres y luego, más adelante en el día, creó a nuestros primeros padres, creó a Adán y Eva. Y luego el séptimo día, Dios creó el sábado. El sábado es una creación de Dios, porque Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado fue hecho por Dios. Ahora, Dios no trabajó el séptimo día. Dios creó el sábado por su reposo, no por el trabajo que hizo. Así que esa es la semana de la creación. Por medio de este método, Dios está resolviendo los 4 problemas que tenía el planeta antes de la semana de la creación.
Ahora necesitamos preguntarnos, y esta pregunta es muy importante: ¿quién fue el creador? Ustedes dicen, bueno, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue Dios. Pero la respuesta a la pregunta no es tan sencilla, porque Dios son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién tomó la parte activa e hizo el trabajo en la semana de la creación? No cabe duda de quién fue. Fue Cristo Jesús. El Padre diseñó el plan. El Padre fue el arquitecto de la creación. Y Jesús fue el albañil. Jesús fue el constructor, implementando el plan que diseñó el Padre en su mente. Noten nuevamente Génesis 1 y el versículo 1. Tres elementos que quiero que notemos en este versículo. Dice, en el principio, elemento número 1, creó Dios, el elemento número 2, Dios. Y luego dice qué fue lo que creó. Creó cielos y tierra. En el principio, Dios creó cielos y tierra. Ahora vamos a Juan 1 y el versículo 1 al 3 y vamos a encontrar los mismos tres elementos, pero en Juan 1 va a identificar a Jesús como el creador. Nota lo que dice Juan 1 y el versículo 1 al 3. En el principio, ya vimos eso en Génesis 1:1. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo, porque aquel verbo fue hecho carne, según el versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. El segundo elemento. En el principio, el verbo, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo? Sigamos leyendo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Así que tanto Génesis 1:1 como Juan 1:1 al 3 identifican tres elementos. En el principio, Dios creó cielos y tierra. Y Juan 1:1 al 3 identifica a ese personaje como Cristo Jesús. Vayan conmigo al Salmo 33 y el versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 9. Salmo 33, el versículo 6 y el versículo 9. Otra traducción para la palabra verbo es palabra, ¿verdad que sí? El verbo es la palabra. En las versiones en inglés dicen, in the beginning was the word, la palabra. Nota lo que dice el Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Qué fue lo que creó los cielos? La palabra de Jehová, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora quiero leerles una cita extraordinaria del Espíritu Profecía. Esta cita se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, es de Elena White, tomo 5, página 1131. Es extraordinaria esta cita. Dice, lo que es el habla al pensamiento, pensamos y luego hablamos, más nos vale. Debemos pensar y luego hablar lo que nosotros pensamos. A veces hablamos sin pensar. Pero aquí dice la sierva del Señor, lo que es la palabra al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. ¿Qué está diciendo esta cita? Que el Padre piensa y Jesús expresa audiblemente los pensamientos del Padre. Es decir, el Padre pensó el plan de la creación, diseñó el plan de la creación, y el Señor Jesucristo
implementó el plan como un albañil hace con un arquitecto. Extraordinario. La cita termina: así como el habla es al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y se le llama el Verbo de Dios. Es decir, entonces, que el Creador fue el Padre por medio de Cristo Jesús. Vamos a notar alguna evidencia adicional y ustedes van a ver por qué estoy enfatizando este punto clave al comenzar nuestro estudio. Vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Esto es al principio de nuestra Biblia. Entonces dijo Dios. El contexto indica que ese Dios es el Padre. Ya vamos a ver, el Padre. Entonces dijo Dios: hagamos. ¿Cuántas personas hay involucradas aquí? Por lo menos ¿cuántas? Por lo menos dos. Uno le está hablando a otro. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Alguien le está hablando a alguien. Y claro, la pregunta clave es: ¿quién le estaba hablando a quién? ¿Quién tomó la iniciativa? El Padre tomó la iniciativa. Él dice: hagamos, le dice a la otra persona, hagamos al hombre. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu y Profecía que se encuentra en Primeros Escritos, página 145, donde Elena White explica quién le estaba hablando a quién. Dice allí: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Ahora escucha la parte clave. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. ¿Quién le estaba hablando a quién en Génesis 1:26? El Padre le estaba hablando al Hijo. El Padre diseñó el plan y el Hijo ahora va a implementar el plan diseñado por el Padre. Miremos alguna evidencia adicional de que la creación fue del plan del Padre por medio del Hijo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la creación, se usa una preposición muy importante. En el griego es la preposición dia. Se traduce por medio de. Vamos a examinar algunos versículos a donde se usa esa preposición. 1 Corintios 8 y el versículo 6. 1 Corintios 8, 6. A mí me gusta leer mucho de la Biblia, porque en la Biblia está el poder. El predicador no tiene poder. La palabra de Dios tiene poder porque el Espíritu Santo inspiró la palabra. Y el Espíritu Santo se hace presente para ayudarnos a entender la palabra. 1 Corintios 8, 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Cuántos padres hay? Un solo Dios Padre está diciendo esto. Pero no termina todo ahí. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿De dónde proceden todas las cosas? Del Padre. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo. ¿Y luego qué dice? Por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Las cosas son del Padre
por medio del Hijo. El Padre diseña el plan, el Hijo implementa el plan. Vamos a Hebreos 1 y el versículo 1 y 2, donde encontramos la misma preposición y allí se usa 2 veces la preposición. Dice en Hebreos 1 y el versículo 1, Dios, el contexto va a indicar que este es el Padre, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Quién ha hablado en estos postreros días? Dios, el Padre. Dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿cómo? Por medio del Hijo. Esa es la preposición. El Padre piensa, ¿y qué hace Jesús? Expresa audiblemente los pensamientos del Padre. Así que dice, en estos postreros días, el Padre, por el contexto, nos ha hablado a quien el Padre, el contexto, constituyó heredero de todo y por quien, esa es otra vez la preposición dia, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Cuando dice aquí, por quien asimismo hizo el universo, es el Padre haciendo el universo por medio de quién? Por medio de Jesús, exactamente. Vamos a Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1 y el versículo 15 al 17. Este pasaje es explícito. Dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mucha gente entiende mal eso. Dice, Jesús es el primogénito, fue el primero, Dios lo creó y Él nació ahí. No, la palabra primogénito se usa en 2 sentidos en la Biblia. En primer lugar, se usa para hablar físicamente de un hijo que nace primero. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo dice que Jesús fue el primogénito de María. Fue el primero en nacer. No sabemos si nacieron otros, pero era el primogénito. Pero la palabra primogénito también se usa para denotar preeminencia, alguien que es preeminente sobre todos. Por ejemplo, Dios dice que David era su primogénito, pero David no era físicamente el primogénito, era el último, el número 8. En la Biblia Dios dice Jacob o Israel es mi primogénito, pero Jacob no nació primero Esaú. Significa el más importante, el más preeminente, la palabra primogénito aquí en este pasaje. Así que dice Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, es el preeminente sobre toda la creación. Ahora escuchen bien, porque en Él, ¿en quién? En Jesús, en Él fueron creadas casi todas las cosas. Todas las cosas, pero solo aquí en la tierra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? En los cielos y las que hay en la tierra. ¿Quién creó a los ángeles? Jesús. ¿Quién creó a los habitantes de los mundos? Jesús. Pero lo hizo de acuerdo al plan de ¿quién? Al plan del Padre. Ahora no me entiendan mal, Jesús es igualmente Dios que el Padre, pero funcionalmente se somete al Padre. Y la gente dice, entonces si se somete tiene que ser inferior. Eso es lo que decía Lucifer. La sumisión no es inferioridad. Dios, por ejemplo, y no es muy popular lo que yo voy a decir, la Biblia dice que la esposa debe estar sujeta al marido. ¿Eso significa que la esposa es inferior al esposo? No.
en ningún sentido. Como persona está en nivel de igualdad, pero funcionalmente está sujeta al marido. Y por si acaso los esposos se están jactando ahorita de lo que estoy diciendo, la Biblia dice también: esposos, amad a vuestras mujeres. Las mujeres no tienen problema en someterse siempre y cuando vean que el esposo las ama y no las maltrata. ¿Quieren que les dé el número de teléfono de mi esposa? No solamente estoy predicando algo que no practico. Mi esposa se somete, pero no es una sumisión donde uno la está pisoteando. No tiene ningún problema cuando uno ama a la esposa. La esposa no tiene ningún problema porque la esposa está pensando: mi esposo quiere lo mejor para mí. Bueno, ese no es mi tema de esta tarde. Sigue diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado ¿cómo? No dice por Él. Por medio de Él. La preposición dia. Por medio de Él. Y para Él. ¿Y Él es qué? Antes de todas las cosas. ¿Jesús existió antes que existiera cualquier cosa? Sí. Dice aquí: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, el universo se mantiene funcionando en orden porque Cristo sustenta todo. No solo es el creador, sino el sustentador. ¿Quedó claro este punto? ¿Quién fue el creador? El Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. ¿Quién creó el sábado? ¿Quién creó el sábado? El sábado fue creado por Jesús. Entonces, ¿de quién es el sábado? ¿De los judíos? Para que fuera de los judíos, ellos tienen que haberlo creado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado porque el Hijo del Hombre creó el sábado. Es el día de Jesús, no es el día de los judíos, como enseñan muchas iglesias. Ahora vamos a leer Génesis 1:31 y continuamos hasta el capítulo 2 y el versículo 2. Génesis 1:31 al capítulo 2 y el versículo 2. Escuchen lo que les voy a decir. A veces en la Biblia el capítulo se divide en el lugar equivocado. Ahora no digan que el pastor Borja está cambiando la Biblia, porque en realidad no había capítulos y versículos en los originales. Se colocaron capítulos y versículos para que pudiéramos conseguir fácilmente lo que estamos buscando. Imagínense ustedes tratar de conseguir Isaías 35:10 sin capítulos ni versículos. Medio complicado. Así que se agregaron los capítulos y versículos para hacer más fácil que nosotros podamos conseguir los versículos que estamos buscando. Génesis 1:31 en realidad debe estar conectado con el capítulo 2 y el versículo 1 al 3. Es decir, el versículo 1 al 3 del capítulo 2 debe ser la conclusión del capítulo 1. El capítulo 1, en otras palabras, debe concluir con lo que se encuentra en Génesis 2, 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3 debe ser parte del capítulo 1. Y ya van a darse cuenta por qué. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Yo pregunto, ¿debe ser esa la conclusión del versículo 31? Claro, porque dice,
Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día terminó Dios todo el ejército? El sexto día. Y luego habla del séptimo. Dice en el versículo 2: y acabó Dios en el día séptimo. ¿Qué es un sinónimo de la palabra acabó? Terminó, no olviden eso, terminó. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y luego qué hizo? Reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y bendijo Dios al día. Me da la impresión de que el sábado es el séptimo. 3 veces se repite. No el primero, el séptimo. Dice, acabó el día séptimo. Luego dice, reposó el día séptimo. Bendijo el día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora vamos a repasar algunos elementos claves aquí, muy importantes para lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Quién tomó la iniciativa en la creación? ¿Quién tomó la iniciativa? El Padre envió a Jesús para desempeñar la obra de la creación. ¿La voluntad de quién iba Jesús a implementar en la creación? Les voy a leer una cita ahora. Patriarcas y Profetas, página 14. Dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre. ¿Qué había hecho Jesús? Había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Quién creó a las huestes del cielo? ¿Por la voluntad de quién? Del Padre. Y a Él, a Jesús, así como a Dios, el Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Y luego habla de esta tierra. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. ¿Quién creó la tierra y sus habitantes? Jesús. ¿Quién creó las huestes celestiales? Jesús. ¿Por voluntad de quién? Del Padre. Sigue diciendo, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para él mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Tremendo. Así que ¿quién lo envió para desempeñar la obra de la creación? El Padre. ¿Quién creó a todas las huestes del cielo? El Señor Jesucristo. ¿La voluntad de quién hizo Jesús? La voluntad del Padre. Muy bien. ¿A qué vino? ¿A terminar la obra de quién? A terminar la obra que le dio el Padre. ¿Cuánto trabajó el hombre en la creación? ¿El hombre creó algo? No. Jesús creó todo. ¿Cuánto trabajaron Adán y Eva en la creación? Absolutamente nada. Así que después que Jesús hace la obra de la creación por voluntad del Padre, Jesús le entrega todo lo que ha hecho como regalo a nuestros primeros padres. ¿Ellos se lo ganaron? Obraron, Dios le tienes que trabajar y entonces es tuyo. No. Jesús hizo todo el trabajo. Adán y Eva no hicieron nada del trabajo. Y sin embargo Jesús ahora toma lo que Él creó y se lo da como un regalo a Adán y Eva. ¿Qué día terminó Jesús su obra de creación?
En realidad terminó el trabajo, lo terminó ¿qué día? El sexto día. ¿Y qué hizo el séptimo día? Reposó de su obra de creación. No olviden estos detalles, porque vamos a volver a ellos. Reposó de su obra de creación. Y luego le regala la creación a Adán y Eva y a sus descendientes. Y luego el Señor Jesucristo se deleitó en su obra. ¿Saben que todos los seres celestiales cantaron cuando vieron la obra de la creación? Fíjense lo que dice esta cita que encontramos en el libro de Job, el capítulo 38, 4 al 7. Dice: ¿dónde estabas tú?, le dice Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Sigue diciendo: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué se está describiendo en estas preguntas? La creación. Y ahora escuchen lo que hicieron los seres celestiales en la creación. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaron todos los hijos de Dios. Todo el cielo celebró. Y Dios, al contemplar, celebró, porque dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. El sábado fue un día de celebración para contemplar su obra. Ahora queremos hacer una transición a la redención. Ya hablamos de la creación. Ahora vamos a hablar de la redención. ¿A qué vino Jesús a esta tierra y quién lo mandó? ¿Quién mandó a Jesús? El Padre. ¿Para acabar la obra de quién? ¿La obra de quién? La obra del Padre, en la redención también. Vayan conmigo a Juan 4 y el versículo 34. Juan 4 y el versículo 34. Y mientras ustedes están buscando ese texto, permítanme mencionar que Jesús vino a esta tierra por dos razones principales. Número uno, para vivir una vida absolutamente obediente y tejer un manto para cubrir nuestra desnudez. Y en segundo lugar, para cargar nuestra culpa y morir en la cruz del Calvario haciendo ese pago. Las dos razones principales por las cuales el Padre envió a Jesús para cumplir esa obra, para que Jesús hiciera la voluntad del Padre. Noten Juan 4:34. Este es el principio del ministerio de Jesús. Dice: mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que ¿qué? ¿Quién envió a Jesús en la creación? El Padre. ¿Y en la redención? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, que es un sinónimo de acabar, terminar. ¿Sucede lo mismo en la redención que en la creación? Lo mismo. Ahora vamos a Juan 17:4. Juan 17 y el versículo 4. Aquí ya es al final de la vida de Jesús en esta tierra. Está en camino a Getsemaní, donde va a sudar grandes gotas de sangre, porque va a pagar por los pecados de la raza humana. Y en camino a Getsemaní, Jesús eleva esta oración a su Padre. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Está hablándole a su Padre. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Quién glorificó a quién? El Hijo al Padre. Muy bien. Y luego que dice, ¿es qué? Que es un sinónimo de acabado, terminado. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Padre le dijo, tengo este trabajo de redimir la raza humana. Te voy a mandar y tú vas a terminar mi plan.
igualito que en la creación. Y luego ustedes conocen ese texto en Juan 19:30, a donde Jesús está colgado en la cruz del Calvario. Es la penúltima declaración que hizo Cristo en la cruz. Y ustedes saben cuál es esa declaración. Cuando Jesús, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué es un sinónimo de consumado? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús le estaba diciendo a su Padre, cumplí el plan, hice tu voluntad. Ahora la raza humana será salva. Así que, ¿cómo salvó el Padre a la raza humana? Por medio de Cristo Jesús. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿La voluntad de quién hizo Jesús? ¿En la creación? ¿En la redención? ¿El Padre le dio un plan para hacer ese plan? ¿En la creación? ¿En la redención? También. ¿El Padre envió a Cristo o Cristo envió al Padre? El Padre envió a Cristo, muy bien, para terminar la obra del Padre. Y cuando murió en la cruz, había tejido un manto de perfecta justicia por su obediencia y había pagado la deuda de la raza humana. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde. ¿Lo enterraron enseguida? No. ¿Cómo se llamaba el día en que murió Cristo? Bueno, nosotros decimos viernes. Pero ¿cómo lo llama la Biblia? La preparación. Y nosotros a veces pensamos que eso significa que nosotros debemos prepararnos para el sábado. Y se aplica ahí también. Pero en realidad, en su sentido primario, está hablando de la preparación de Jesús para su sepultura. Porque Jesús murió a las 3 de la tarde, pero no lo enterraron, sino hasta inmediatamente antes de comenzar el sábado. Fíjense todo lo que tuvieron que hacer en el día de preparación, preparando a Jesús para su sepultura. José de Arimatea tuvo que ir a Pilato para pedir su cuerpo. Tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. Tuvieron que limpiar su cuerpo. Tuvieron que envolverlo en lienzos. Tuvieron que transportarlo al lugar de sepultura. Tuvieron que colocarlo en el sepulcro. Los soldados tuvieron que rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Y luego, los que lo prepararon tuvieron que apurarse para llegar a su casa inmediatamente antes que comenzara el sábado. Cuando el sábado comenzó, Jesús estaba descansando de su obra de redención en el sepulcro. El séptimo día está reposando de su obra de redención, como al principio reposó de su obra de creación. El mismo Jesús. Ahora escuchen algo muy interesante. ¿Cuánto trabajó el hombre para redimirse? ¿El hombre vivió la vida perfecta? ¿El hombre cargó la culpa? ¿El hombre murió por la culpa? No. ¿Quién hizo todo el trabajo de la redención? Cristo Jesús hizo todo el trabajo de la redención. ¿Y qué hace Jesús? Jesús dice, si me pagas te redimo. Tienes que trabajar para que tengas entonces. No. Así como Dios le dio la creación a Adán y Eva, que ellos no habían trabajado, se lo dio como un regalo. Jesús hizo el trabajo de redención y da la redención como regalo. Ahora, ¿qué hicieron los seguidores de Jesús ese sábado mientras Jesús reposaba en el sepulcro? Vamos a Lucas 23, 54 al 56. Lucas 23,
54 al 56. Era el día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Mientras Jesús reposaba de su obra de redención en el sepulcro, sus seguidores reposaban en sus casas. ¿Cómo fue el reposo de sus seguidores ese sábado? Miserable, triste, estaban agobiados, su maestro estaba muerto, no podían concebir vivir sin Jesús. Pero yo pregunto, ¿era ese el plan de Dios, que estuvieran agobiados y tristes y deprimidos? No, Jesús les había dicho múltiples veces: voy a Jerusalén, me van a maltratar los líderes, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido si ellos hubieran creído lo que dijo Jesús? ¿Cómo hubiera sido ese sábado? Hubieran dicho: el maestro reposa en el sepulcro de su obra de redención. Gloria a Dios. Ahora podemos ser salvos, podemos ser recreados de nuevo. Gloria a Dios. Y hubieran dicho: y mañana va a resucitar de los muertos. El sábado debería haber sido un día de gozo y de felicidad. Si hubieran entendido, hubieran dicho: el maestro ahora reposa de su obra de redención. Y ese sábado hubiera sido un sábado lleno de bendición y lleno de gozo. Pero fue un día triste. Las mujeres, cuando Jesús estaba entrando por última vez a Jerusalén, antes de su muerte, lloraban, derramaban lágrimas. María, en la mañana de la resurrección, dice que estaba llorando en el huerto. Y por la tarde del día que Cristo resucitó, dos seguidores que iban camino a Emaús, Jesús se encontró con ellos y empezó a caminar, y dijeron: nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Cómo hubiera sido si hubieran creído lo que Jesús dijo? Ese sábado hubiera sido un día de gran gozo y de gran felicidad. Así que Jesús el sexto día terminó su obra de redención, y el séptimo día reposó como lo hizo al comienzo. La hermana White captó la conexión entre la creación y la redención. Ella escribió en un manuscrito que se publicó en 1898, el título del artículo es El varón de dolores. Escribió lo siguiente: fíjense cómo ella conectó la creación con la redención. El mismo creador es el redentor. Entonces mi pregunta es: ¿por qué el sábado del creador es el séptimo día y el domingo es el día del redentor? Si reposó en el sepulcro el sábado, como en la creación reposó el sábado. Domingo no cabe, no cuadra. Sigue diciendo: el Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y luego comenta ella: la muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que había especificado. ¿Cuándo ocurrió la muerte de Cristo? En el momento preciso que Dios había establecido. Sigue escribiendo: era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado,
así como el Padre y el Hijo habían reposado después de terminar su obra de creación. El sábado del Creador es el mismo sábado del Redentor. Ahora yo pregunto, ¿por qué resucitó Jesús el domingo? ¿Qué dice el mundo cristiano? Dicen, Cristo resucitó el domingo porque Él quería que ahora nosotros supiéramos que el domingo es santo y que hay que guardar el día en honor a la resurrección. Eso es lo que dice el mundo cristiano. Pero yo pregunto, ¿por qué resucitó Jesús el domingo? Porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado. El día importante no es el domingo, tenía que reposar el sábado y por eso resucitó el domingo. No es porque Él consideraba que el domingo es un día santo que debe apuntar hacia la redención en Cristo Jesús. Podemos mirar esto desde otra perspectiva. ¿Recuerdan la historia del maná en Éxodo 16? Esa es una profecía mesiánica. A veces sencillamente estudiamos esa historia del maná y decimos, bueno, Dios no daba maná los sábados porque quería enseñarnos que debemos guardar el sábado. Pero no lo conectan con Cristo. Sencillamente guardamos el sábado porque no caía maná el sábado. Pero hay una razón cristocéntrica en esta historia. ¿Y cuál fue? ¿Qué pasaba si la gente recogía maná el miércoles para el jueves? Dos cosas, criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría gusanos y hiede? Carne humana en vías de descomposición. Ahora yo pregunto, ¿qué representaba el maná? En Juan 6 Jesús dice, yo soy el maná que vino del cielo. Pero luego explicó que el maná es su carne que Él dio por la vida del mundo. Juan 6:51. El maná representaba la carne de Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si la persona moría un viernes? Pregunten a los médicos. La descomposición comienza inmediatamente después de la muerte. Si alguien muere un viernes, ya empieza el proceso de descomposición que eventualmente va a criar gusanos y va a causar que la persona hieda. Pero ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? La carne de Cristo, que era lo que representaba el maná. El apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, dijo que el cuerpo de Jesús no vio corrupción, porque Él era el maná. Es decir, que esta historia del maná nos enseña que debemos guardar el sábado en señal de Cristo como el Redentor. Es una segunda razón por la cual debemos guardar el sábado. En honor al Creador y en honor al Redentor, que es la misma persona. Ahora hablemos un poco de lo que yo llamo la descreación del cielo y la tierra. La descreación. Dice, ¿qué quiere decir eso? Significa que todo en este mundo va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Las últimas plagas, las 7 postreras plagas, y la segunda venida de Cristo van a devolver el planeta a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. El planeta volverá a las tinieblas. Durante el milenio, este planeta estará en tinieblas. Ya lo vamos a ver en Jeremías 4. El firmamento va a estar envenenado, porque se está consumiendo el planeta con el fuego que descendió del cielo.
Nadie podría vivir aquí. La atmósfera destruida. Toda la vegetación bajo la cuarta plaga, según Apocalipsis, el capítulo 16, 8 y 9, toda la vegetación va a ser quemada por el sol que calienta y consume todo con un intenso calor. El sol, la luna y las estrellas van a ser movidos de sus lugares. Mateo 24, 29. Se van a desquiciar. Es decir, nuestro sistema planetario se va a desquiciar, por así decirlo. Toda la vida marítima morirá, según Apocalipsis 16 y el versículo 3. Todas las aves del cielo, según Jeremías, ya no hay aves en el cielo. Quinto día. Todos los animales terrestres perecen. Y ahora prepárense para una sorpresa. Durante los 1000 años en esta tierra no va a haber sábado. En esta tierra. Durante los 1000 años en esta tierra no va a haber sábado. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Por la sencilla razón de que el sol no va a estar en el lugar donde está ahora. Va a ser movido de su lugar. Yo pregunto, ¿nuestro ciclo semanal, nuestro día, depende de la posición del sol? Sí, el levantar y ocultar del sol determina el día. Pero como el sol va a ser movido de su lugar, no va a haber semana aquí durante los 1000 años. Se va inclusive a deshacer la semana. Ahora, los que están en el cielo sí van a observar el sábado, pero en la tierra no. Es decir, el mismo sábado no va a existir como no existió antes de la semana de la creación. Todo va a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Lo cual significa que Dios va a tener que, ¿qué? Hacer cielos y tierra. Vamos a leer Jeremías 4, el versículo 19 y luego el versículo 23 al 27. Jeremías 4, 19. Aquí Jeremías está viendo la segunda venida de Jesús y le está rugiendo el corazón. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras del corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Yo pregunto, ¿cómo viene Cristo Jesús? ¿Con cuál sonido? Con la trompeta. Así que dice, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Cuál guerra? Apocalipsis 19 dice que Cristo viene del cielo sentado en un caballo blanco y los ejércitos del cielo vienen con él para guerrear contra la bestia y contra el falso profeta y contra los reyes de la tierra. Y luego noten qué sucede después de la segunda venida y las plagas. Dice en el versículo 23, miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía. Solo hay un lugar más en la Biblia donde aparece esa combinación de palabras, en Génesis 1 y el versículo 2. Es decir, el planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Así que dice, miré a la tierra, he aquí que estaba, dice asolada, pero las mismas palabras hebreas, tohu abohu. Sigue diciendo, y miré a los cielos y no había en ellos, ¿qué? Luz. ¿Había luz en el planeta antes de la semana de la creación? No. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había ¿qué? No había hombre. ¿Por qué qué? Porque todos los impíos mueren, según Apocalipsis 20. Y todas las aves del cielo se habían ido, no hay más aves. Y luego sigue diciendo, miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. El planeta,
como resultado de las plagas y la segunda venida, regresa a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Desordenada, vacía, sin luz y sin vida, porque todos los impíos están muertos sobre la superficie de la tierra. Así que Jesús va a tener que hacer una obra de recreación. Tiene que hacer lo que hizo al principio. Tiene que resolver el problema de que la tierra está desordenada, de que la tierra está vacía, de que el planeta no tiene luz y que el planeta no tiene vida. Yo pregunto, ¿en cuántos días creen ustedes que Jesús va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? ¿Sabe que por mucho tiempo yo pensaba que Jesús iba a decir que todo sea como al principio? Pero luego me puse a pensar, cuando Cristo haga una nueva creación, lo va a hacer en 7 días. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Solo hay que usar un poco de la materia gris que Dios nos dio. ¿Qué día vamos a guardar en conmemoración de la nueva creación? ¿Qué es cuál día de la semana? ¿Qué número? El 7º día, sábado. Vamos a ir de sábado en sábado. Pero escuchen bien, no podemos tener un 7º día sin los primeros 6. Eso les pasó por la cabeza así. Si vamos a ir el 7º día a adorar, en conmemoración de la nueva creación, tienen que existir los primeros 6. Jesús va a hacer lo mismo que al principio. Va a hacer la obra 6 días y el 7º día va a reposar de su obra de redención. ¿Cuánto vamos a trabajar nosotros para eso? ¿Va a ser un qué? Un regalo. Sin nuestra participación, como la redención es obra de Cristo, la creación es obra de Cristo, la restauración es obra de Cristo. Un regalo, un don de Dios. ¿La voluntad de quién va a ser Cristo en la nueva creación? ¿Qué día va a terminar? El 6º. ¿Y luego qué va a ser el 7º? ¿Y qué va a ser su pueblo? Pero ¿cómo van a reposar si no trabajaron? Porque Adán y Eva reposaron y no trabajaron. ¿Están captando? ¿Cuántas razones tenemos para guardar el sábado? 3. En conmemoración del Creador, en conmemoración del Redentor y en conmemoración del que pronto hará cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde cabe el domingo en esto? En ninguna parte. Es una falsificación de Satanás. Dicho sea de paso, ¿saben que cuando Cristo haga cielos nuevos y tierras nuevas, en Génesis dice que terminó? En la redención Jesús dijo, consumado es. Y sabe que cuando hagan cielos nuevos y nueva tierra, va a decir, hecho es. Noten Apocalipsis 21, 3 al 6. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ahora sigamos leyendo. Y él me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, ¿qué? Hecho está. Ahora, no puedo terminar sin cubrir un punto más.
habrá una diferencia entre el principio y la recreación. ¿Cuánto de la creación presenciaron personalmente Adán y Eva? Nada. Primer día no andaban por ahí. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Y el sexto día, cuando Dios creó a Adán, Adán no vio su propia creación. Y cuando Dios creó a Eva, durmió Adán. Así que Adán, la creación de Eva tampoco. ¿Cómo podían saber que Cristo era su creador? Por fe. Porque Jesús le dijo, yo los hice a ustedes y todo esto yo se lo estoy regalando a ustedes. Tenía que aceptarlo por fe. Pero cuando Jesús haga cielos nuevos y tierras nuevas, seremos testigos oculares. Porque el pueblo de Dios estará vivo. Imagínense. Estamos ahí sentados. Sea la luz. Sea el firmamento. ¡Ay, refresco! Que la tierra se convierta en un jardín botánico. ¡Wow! Árboles llenos de frutos. El árbol de la vida allí también. Hierba verde. Flores coloridas y fragantes. Luego Jesús dice que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares en nuestro sistema solar. Y luego dice que los cielos estén llenos de aves y de pájaros y que las aguas se llenen de animales marinos. Y luego dice que la tierra produzca toda clase de mascotas, toda clase de animales. Y entonces Jesús va a decirnos, ¿cómo les parece? Y entonces Jesús va a decir, ¿les gusta? Oh Señor, maravilloso. Pero Jesús va a decir, ¿qué les parece si nos reunimos cada semana para recordar quién hizo todo esto? Y allí es que está el texto de Isaías 66, 22 y 23, donde dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de domingo en domingo. Muy bien. Y de mes en mes para comer del árbol de la vida. Y de sábado en sábado vendrán todos los judíos. ¿Vendrán todos a qué? ¿Ven cómo se conecta la creación, el sábado y la adoración? Y el mensaje del primer ángel llama adorar. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¡Qué extraordinario! Tenemos 3 razones para guardar el sábado: la creación, la redención y la restauración. Y la gloria es para Cristo porque Él hace todo el trabajo. Y nosotros reposamos aunque no trabajamos. Entramos al reposo de Él y participamos en el reposo de Él. Gloria a Él. Ahora quiero terminar con esto. Iba a hablarles un poquito del árbol de la vida y por qué de mes en mes, pero se acabó el tiempo. Tal vez mañana les doy algunos detallitos. Escuchen bien. La prueba final para el mundo será la misma prueba de Adán y Eva en el huerto de Edén. La misma prueba. La única diferencia es que en el huerto del Edén Dios probó a Adán y Eva con un árbol, mientras que al final de la historia va a probar la lealtad de los seres humanos con un día. Detrás del árbol había algo más importante en el Edén. Si Adán y Eva
obedecían lo que Dios dijo, estarían mostrando que aceptaban la autoridad de Dios. Detrás del árbol estaba ¿cuál autoridad vas a obedecer? Y al final de la historia, Dios va a hacer lo mismo con un día. Dios va a decirle al mundo: acuérdate del día sábado para santificarlo, no el domingo. Esa es mi palabra. Eso es lo que yo digo. Como le digo a Adán y Eva que no comieran del árbol. Dios dice: no trabajes en mi día. Y la raza humana tendrá que decidir si va a respetar la autoridad de Dios guardando su día, o si van a aceptar la autoridad del poder que dice que cambió el día. ¿Están conmigo? En juego estará la autoridad de Dios y la palabra de Dios versus la autoridad de la bestia y la señal de la bestia. Esa será la gran prueba final. Si vamos a ser leales a Dios o si vamos a ser leales a la bestia. Si vamos a tener la señal de Dios o si vamos a tener la señal de la bestia. Todo el mundo tendrá que decidir si van a obedecer la palabra de Dios o la palabra de la bestia. Si van a guardar el día de Dios o si van a guardar el día que la bestia dice que cambió del sábado al domingo. Será la gran prueba final. Detrás del día está la autoridad de la persona que estableció el día. Posiblemente tengamos aquí en esta tarde algunas personas que nos están visitando, que no son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que han escuchado esta tarde esta presentación y dicen: yo nunca en mi vida había escuchado de la importancia del sábado. Cómo se hila de la creación a la redención, a la restauración. Ahora entiendo la importancia del sábado. Entiendo que es un día para dejar todo lo nuestro y dedicar todo el día a Cristo Jesús. Para reconocerlo como nuestro creador, nuestro redentor y nuestro futuro restaurador. Ahora, pastor, entiendo la importancia del sábado. ¿Hay alguna persona aquí en esta tarde que por primera vez ha escuchado la importancia de este asunto? Que quiere decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, ahora entiendo por qué es tan importante el sábado que predican los adventistas del séptimo día. Porque glorifica a Jesús. Y por su gracia yo quiero guardar ese día santo. Quiero abstenerme de todo lo que yo hago durante el transcurso de la semana y quiero dedicarle ese día completamente al Señor Jesús. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decirle eso al Señor Jesús en esta tarde? Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie, yo voy a tener una oración para usted, porque no es fácil. La gente piensa: el trabajo, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar los sábados, etc. No piensen de eso, obedezcan a Dios y Dios se va a encargar de los resultados. Dios va a intervenir, se los puedo asegurar. Gloria a Dios, gloria al Señor. No me refiero especialmente a los que ya están guardando el sábado, sino a aquellas personas que ahora entienden la importancia de esta doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pueden quedar separados, no hay problema. Están reconfirmando delante del Señor su cometido de observar el santo día de Dios. Yo quiero animar a cualquier persona que entiende esto por primera vez, que se ponga en contacto con una iglesia adventista, con un ministro de la iglesia adventista, para que les pueda explicar más claramente este asunto, porque no solamente es el asunto de la observancia del sábado. Hay tantas doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que están en armonía con la Biblia que el mundo cristiano rechaza e ignora. Así que hay mucho más que aprender.
Bien, vamos a tener una palabra de oración y entonces vamos a comer la comida que perece. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan enredado y confundido. Gracias, Padre, porque no nos pusiste en este mundo para trabajar 7 días. Gracias porque nos das un día completo, cuando podemos separarnos de todo lo que hacemos durante la semana y dedicarte ese día completo. Descansar y deleitarnos en lo que significas para nosotros. Te doy gracias, Señor, por aquellos que están visitando este campamento, que no conocían esta doctrina tan importante de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú los dirijas a la persona correcta, que pueda estudiar con ellos y puedan disfrutar del gozo del sábado. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado, por responder nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué hora vamos a empezar mañana? ¿Mañana? Y termino con esto. A las 8 de la mañana